Praise God. I want to welcome everyone to our Monday night Zoom and Facebook meeting. Gloria a Dios, quiero dar la bienvenida a todos aquellos que se encuentran a través de Zoom y Facebook. We are Sermon Online, Somos Sermón Online and we're here every Monday night at 7 p.m. That's Eastern Time in the U.S. y estamos aquí todos los lunes en las noches a las 7 en punto hora del este en Estados Unidos. I will mention again tonight that next Monday we will have changed our clocks in the U.S. Y quiero mencionar otra vez que para el próximo lunes ya vamos a tener una hora diferente aquí en Estados Unidos. So actually next Sunday in the U.S., daylight savings time ends, which means we turn our clocks back 1 hour. Así que el domingo concluye nuestro horario de verano, lo que significa que aquí en Estados Unidos, en casi todo el territorio, se va a atrasar el reloj 1 hora. Those of you that are in tropical places like Puerto Rico, Dominican Republic, Venezuela, and others who don't change your clocks, Aquellos de ustedes que se encuentran en territorios que no cambian la hora, como Puerto Rico, Venezuela y República Dominicana, starting next Monday, you will need to log in an hour later. comenzando este próximo lunes, van a conectarse 1 hora más tarde. I know it's confusing, but we have to do this Yo twice a sé que, year. yo sé que confunde, pero aquí en Estados Unidos cambiamos la hora 2 veces al año. If you're ever in doubt, come early and hopefully we'll already be here. Si tiene alguna duda, pues aparézcase un poco más temprano y de seguro nos va a encontrar aquí. So once again, we are Sermon Online and we're recording now. Así que somos Sermón Online y estamos grabando ahora. The messages that we share here, as you can see, are bilingual. Los mensajes que por aquí transmitimos, como puede ver, son bilingües. And they're recorded and archived on our website, which is sermononline.org. Son grabados y archivados en nuestra página, la cual es sermononline.org. And if you would like to go back and listen to a message or listen to messages that you've missed, you can do that either downloading them or listening to them directly on the website. Si usted quiere escuchar un mensaje que ya hayamos transmitido o se perdió de algún mensaje, puede ir a nuestra página y puede escucharlos directamente o puede descargarlos gratis. And often there are notes that are also uploaded there. They may only be in English, but they might help you to follow along when you're listening. Y a menudo hay notas que complementan la grabación, casi siempre están en inglés, pero le puede ayudar a navegar el mensaje. Anyway, I want to jump right into the word tonight. De todos modos, quiero pasar de inmediato a la palabra esta noche. I'm going to give you the title and then I'm going to give a little bit of a background to this study. Le voy a dar el título y un trasfondo para este estudio. The title of my message, and this might take a couple of weeks for us to work through this, Y el título del mensaje, el cual nos tomará unas 2 o 3 semanas para completarlo, is Darkness That Can Be Felt. Tinieblas que se pueden palpar. Darkness that can be felt. Tinieblas que se pueden palpar. And I want to begin with a passage of scripture in Exodus chapter 10. Quiero comenzar con un pasaje de la Escritura en Éxodo capítulo 10. And I'll read verses 21 to 23. Voy a leer los versos del 21 al 23. This is actually the 9th plague that God sent on Egypt that was part of his deliverance of his people out of Egypt. Esta fue la 9ª plaga que Dios envió sobre Egipto mientras los liberaba de la mano de Egipto. And this is where the title is taken from. Y de aquí viene el título. Then the Lord said to Moses, stretch out your hand toward the sky so that darkness will spread over Egypt, darkness that can be felt. So Moses stretched out his hand toward the sky, and total darkness covered all Egypt for 3 days. No one could see anyone else or leave his place for 3 days. Yet all the Israelites had light in the places where they lived. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tales que cualquiera las palpe.
Y extendió Moisés su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas 3 días por toda la tierra de Egipto. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. I've never heard anyone teach on this. I've never taught on it. I've never really given it too much thought until a few months ago. Y no he visto a nadie enseñar sobre este pasaje. Yo no había enseñado antes sobre este pasaje, ni había pensado mucho en él hasta hace unos meses atrás. And you've probably experienced this in your walk with God, but God can suddenly just shine his light on a verse of scripture that you've never really paid too much attention before. Y quizás usted ha experimentado esto en su vida. Dios puede en un instante iluminar un pasaje de la escritura en el cual usted no se había fijado antes. And probably it was like maybe 3 months back, I was just sitting in my room one morning doing my usual thing, praying, reading the Bible, just sitting before the Lord. Y que unos meses atrás yo estaba sentado en mi habitación haciendo pues eh, mi ministerio delante del Señor, orando, leyendo la palabra. And this thought came to my heart, darkness that can be felt. Y este pensamiento vino a mi corazón, tinieblas que pueden ser palpadas. And the more I thought about it, the stranger it sounded. Y mientras más pensaba, más extraño sonaba. How can you feel darkness? ¿Cómo puedes tú palpar las tinieblas? Darkness, we've often taught on this here. Y hemos ya enseñado por aquí sobre las tinieblas. The best definition for darkness is it's the absence of light. La mejor definición de las tinieblas es la ausencia de luz. And the only way we perceive light or the absence of light is through our eyes, through vision. Y la mejor forma que nosotros percibimos la luz o la ausencia de luz es a través de nuestra visión, nuestros ojos. Darkness isn't something that we can feel with our hands. Las tinieblas no son algo que podamos tocar, palpar, sentir con nuestras manos. Nevertheless, God never chooses his words carelessly. He said, this is going to be a darkness that can be felt. Aún así, Dios no escoge sus palabras al azar. Él dice específicamente que estos son tinieblas que cualquiera que de tal forma que cualquiera las pueda palpar. The New Living Translation, La nueva traducción viviente it says it's going to be a darkness so thick you can feel it. dice que van a ser unas tinieblas tan gruesas que se pueden sentir. Yeah. And obviously, what we're going to be looking at tonight, we're not talking about natural light and darkness. We're talking about spiritual light and spiritual darkness. Y naturalmente lo que vamos a hablar esta noche, no estamos hablando de la luz o las tinieblas naturales que percibimos con los ojos, sino en el espíritu. And that same morning, as I was praying, and I'll be honest with you, I was very troubled about things that are going on in our world. Y esa mañana, hace unos meses atrás que yo estaba orando, de verdad yo estaba em, sumamente preocupado con las cosas que veo en el mundo. And if you're not living in the United States, please pray for us because we're going through a very, very trying time in this country right now. Y si usted no vive en los Estados Unidos, le pido su oración, porque nosotros estamos atravesando por un tiempo de mucha tribulación. And 1 week from tomorrow, we have elections here, and we're electing many, many different leaders from president right on down to govern this country. Y de aquí a una semana vamos a tener unas elecciones en la nación donde vamos a estar escogiendo desde el presidente hasta gobernantes. And I'm not here tonight to talk about politics. Y no estoy aquí esta noche para hablar de política. And that's what God spoke to me that morning. This isn't about politics. Y es lo que el Señor me habló aquella mañana. Esto no es sobre política. And this isn't going to sound like any great revelation to you, Esto no va a sonar como una gran revelación para usted, but for me, it was like God shining a light and enabling me to see something that I hadn't been seeing. y para mí fue como si Dios
alumbrase con su luz y me dejara ver algo que no podía ver antes. And I heard the Holy Spirit say, this is the power of darkness. Y escuché al Espíritu Santo decir, ese es el poder de las tinieblas. This isn't politics. This is the power of darkness. Esto no son políticas, ese es el poder de las tinieblas. And of course, immediately the verses in Ephesians 6 came to me, and we're going to be looking at those in a few minutes. E inmediatamente los versos en Efesios 6 me vinieron a la mente, los cuales vamos a ver inmediatamente, Where Paul says, we don't wrestle with flesh and blood. donde Pablo dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre. We're not wrestling a physical battle. No estamos en una lucha física. We're wrestling with rulers of darkness, spiritual wickedness in heavenly places. Estamos luchando contra potestades espirituales, gobernantes de las tinieblas. And make no mistake, wherever you are in the world, Y no se equivoque, donde usted se encuentre en el mundo, there is a spiritual darkness coming in these last days. hay una oscuridad espiritual viniendo en estos últimos días. It is so dark and so powerful, God says we're going to be able to feel it. We're going to be able to sense it in the air. Es tan oscura y tan poderosa, Dios dice que vamos a poder palparla, sentirla en el aire. But glory to God. Pero gloria a Dios, God's people, we just read, will have light in their dwellings. el pueblo de Dios, acabamos de leer, va a tener luz en sus habitaciones. The thicker the darkness is, the greater the light and glory that's coming for the church. Mientras más gruesas sean esas tinieblas que vienen, más brillo y más intensa es la luz que viene sobre la iglesia. And we're going to be coming back to this scripture later on in the study, but I'll go ahead and introduce it now. Turn to Isaiah 60. This is a future prophecy. Vaya conmigo a Isaías 60. Esto es una profecía para el futuro que la voy a repasar ahora, pero después vamos a detallar. I'm going to read Isaiah 60, verse 1 to 3. Voy a leer Isaías 60, versos del 1 al 3. Arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord rises upon you. See, darkness covers the earth, and thick darkness is over the peoples, but the Lord rises upon you, and his glory appears over you. Nations will come to your light, and kings to the brightness of your dawn. Levántate, resplandece, que ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad los pueblos, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria, y andarán los gentiles a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. I want to prophesy to us tonight. Yo quiero profetizar sobre nosotros esta noche. There is a light coming. There is a dawn coming. Hay un amanecer que viene, hay una luz que viene. God is going to break through the clouds. Y Dios va a abrir brecha entre las nubes. God is going to push back powers of darkness. Y Dios va a hacer que retrocedan los poderes de las tinieblas. There is a greater light, there's a greater revelation, and there's a greater glory coming upon the church in these last days. Hay una mayor luz, mayor revelación, mayor gloria que viene sobre la iglesia sobre estos últimos días. Let's get ready to receive it. Así que preparémonos para recibirla. Get filled with the Holy Spirit. Llenémonos con el Espíritu Santo. Get into the Word of God. Get close to Jesus because He's about to shine, my friends. Y metamos en la palabra de Dios, metámonos con el Señor porque Él está a punto de brillar, amigo mío. I don't like giving a Bible study on darkness. A mí no me gusta dar un estudio bíblico sobre las tinieblas. And I want you to keep remembering as we go through this, light always wins. Y quiero, según cubrimos ese material, que siempre recuerde que la luz siempre gana. When light shines into darkness, darkness has to disappear. Cuando la luz brilla en medio de las tinieblas desaparecen. You know, about a week or two ago, I woke up one morning and it was very, very dark, big, thick clouds, and it was foggy. It was just a horrible morning. Y hace un par de semanas, cuando desperté bien temprano de madrugada, había mucha oscuridad, densa, neblina, una mañana bien fea. And I have an old chair that is next to a window, and when I'm praying and reading my Bible, I can look right out that window.
Y yo tengo una vieja silla cerca de una ventana que es la que uso cuando voy a orar y mientras yo oro muchas veces miro por esa ventana. And it seemed very, very dark that morning. Y parecía bien oscura esa mañana. And all of a sudden, it was like a wind, some kind of a weather front came through, and all of the clouds blew out of the way, and the sun started to shine. Y de repente vino como un frente frío o algo que disipó todas las nubes y el sol comenzó a brillar. I believe spiritually, God is going to do that. Yo creo que espiritualmente Dios va a hacer eso. Many of us have been under a dark cloud for a long time. Muchos de nosotros hemos estado bajo una nube oscura por un tiempo largo I believe God is getting ready to break through. y Dios está a punto de abrir brecha. And ever since the beginning, there's been this battle between light and darkness, light and Y, darkness. y desde el principio siempre ha habido esta batalla entre la luz y las tinieblas, luz y tinieblas. Go back to the very beginning, Y usted va al mismo principio, Genesis chapter 1. Génesis capítulo 1. Light always wins, light always triumphs. La luz siempre gana, siempre triunfa. Genesis 1, verses 1 to 3. Génesis 1, versos del 1 al 3. In the beginning, God created the heavens and the earth. Now the earth was formless and empty. Darkness was over the surface of the deep, and the Spirit of God was hovering over the waters. And God said, "Let there be light," and there was light. En el principio creó Dios el cielo y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. I love these verses. Me encantan estos versos. And I was looking at them again yesterday, and I got real excited in my spirit. Y en mi espíritu me emocioné cuando volví a leer estos versos ayer. In the midst of this darkness and chaos, En medio de estas tinieblas y caos, don't miss what it says in verse 2. no se pierda lo que dice en el verso 2. The Spirit of God was moving. Dice que el Espíritu de Dios se movía. The Spirit of God was hovering over the waters. He was just waiting for the Word of God to come forth. Y el Espíritu de Dios estaba ahí moviéndose sobre las aguas, esperando a que la palabra de Dios viniese. As soon as God spoke, Al punto que Dios habló, there was no more darkness. ya no había tinieblas. Let there be light, and there was light. Sea la luz y se hizo la luz. If you don't hear anything else tonight, please hear this, my friends. Si usted no escucha nada esta noche, por favor escuche esto, mi amigo. Light always wins. La luz siempre gana. Light is going to win in our day. La luz va a ganar en nuestros días. Light is going to win at the end of these last dark days. La luz va a ganar al final, al cabo de estos días oscuros. God is light, and there's no darkness in him. Dios es luz y no hay tinieblas en él. The Apostle Paul, thinking about the verses we just read in Genesis 1, Y pensando en los versos que acabamos de leer en Génesis 1, el apóstol Pablo, he compares it to what happens when the gospel is preached. él compara esto con lo que sucede cuando se predica el evangelio. Look in 2 Corinthians 4, Miren 2 de Corintios 4, verses 3 to 6. versos del 3 al 6. And even if our gospel is veiled, it is veiled to those who are perishing. The God of this age has blinded the minds of unbelievers so that they cannot see the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God. For we do not preach ourselves, but Jesus Christ as Lord, and ourselves as your servants for Jesus' sake. For God, who said, "Let light shine out of darkness," made his light shine in our hearts to give us the light of the knowledge of the glory of God in the face of Christ. Porque si nuestro evangelio está aún encubierto, para los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este mundo cegó la mente de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo el Señor, y nosotros vuestros siervos por Jesús. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz,
es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Notice in verses 3 to 5, Paul's talking about the gospel, preaching the gospel. Noten que de los versos 3 al 5, Pablo habla de predicar el Evangelio. He calls it the light of the gospel. Él le llama la luz del Evangelio. And then he jumps all the way back to Genesis 1, where we just were, Entonces él pasa a Génesis 1 que acabamos de leer, and he says, "For the God who said, 'Let light shine out of darkness,' made his light shine into our hearts." donde él dice que el mismo Dios que dijo sea la luz, hizo que la luz brillase en nuestros corazones. Well, what did God shine into? ¿Y sobre qué brilló Dios? He shined into darkness. Él brilló sobre las tinieblas. Your heart and my heart was filled with darkness until the light of the gospel of Jesus Christ came into us. Tu corazón y el mío estaban llenos de tinieblas hasta que la luz del Evangelio de Jesucristo vino a nosotros. I don't care how much darkness is in a person's heart. No importa cuánta oscuridad hay en el corazón de una When persona. God commands his light to shine into darkness, the darkness has to flee. Cuando Dios ordena que brille la luz ahí, las tinieblas tienen que huir. God has given us the gospel. Dios nos ha dado el Evangelio. It is the light. Es la luz. Jesus is the light of the world. Jesús es la luz del mundo. He said, "We are now the light of the world," Él dice que ahora nosotros somos la luz del mundo. because we are the bearers of that light, the gospel of the glory of Jesus Christ. Porque somos los que llevamos ahora esta luz, el Evangelio de Jesucristo. We need to preach the gospel into the darkness in these last days. Y tenemos que predicar el Evangelio en las tinieblas en estos últimos días. There's so much darkness, so much confusion that we're going to be talking about tonight, but the light always triumphs. Hay tantas tinieblas y confusión de lo cual vamos a hablar esta noche, pero la luz siempre triunfa. Look in John chapter 1. Miren Juan capítulo 1. This is where the great gospel of John begins with, "In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God." And that Word is Jesus. Y aquí es donde empieza el glorioso evangelio de Juan diciendo, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios y este es Jesús. And I'm going to read just verses 4 and 5 from the Amplified Version. Voy a leer de la versión amplificada los versos 4 y 5. In him, that's Jesus, was life, and the life was the light of men. And the light shines on in the darkness, for the darkness has never overpowered it, put it out, or absorbed it, or appropriated it, and is unreceptive to it. I'll help you with that one. Do you want me to translate that or read this version? Yeah, translate what I'm saying. Okay, then, all right. In him was life, En él hay luz and the life was the light of men. y la luz era la luz de los hombres. It's referring to Jesus. Se refiere a Jesús. And the light shines on in the darkness, Y la luz brilló sobre las tinieblas, for the darkness has never overpowered it. porque las tinieblas nunca le vencieron. It's never put it out, Nunca la ha podido desplazar, never absorbed it, nunca la ha podido absorber, never appropriated it, nunca se ha podido apropiar de ella, and the darkness is unreceptive to it. y las tinieblas no pueden recibirla. Let me highlight that. Déjeme subrayar esto. Light shines on in the darkness, and darkness has never overpowered it. La luz brilla sobre las tinieblas y las tinieblas nunca pueden encubrir la luz. I don't care how thick the darkness gets in these last days. Maybe we'll be able to feel it. No importa cuán gruesas se vean las tinieblas en estos últimos días, quizás al punto de que las podamos palpar. We have and we are something more powerful. That's the Nosotros- light. Nosotros tenemos y somos algo más poderoso, lo cual es la luz. Now, again, we're talking not about natural light and darkness. We're talking about what the Bible often refers to as spiritual darkness. No estamos hablando de la luz y tinieblas naturales, estamos hablando de lo que a menudo la Biblia define como espiritual.
Spiritual darkness blinds people. Las tinieblas espirituales ciegan a la gente. You can't see. No puedes ver, You don't know where you're going. no sabes a dónde vas. It creates confusion. Crea confusión. That's what spiritual darkness does. Eso es lo que hacen las tinieblas espirituales. And the scriptures make it very clear there are rulers, there are powers of this spiritual darkness. Y las escrituras son muy claras de que hay principados y potestades de estas tinieblas espirituales. Jesus spoke of this before he went to the cross. Y Jesús habló de eso antes de ir a la cruz. Look in Luke chapter 22, Miren Lucas 22, and I'll read verses 52 to 53. voy a leer los versos 52 y 53. This is when the chief priests and all the religious leaders actually came out to arrest Jesus to have him crucified. Esto fue cuando los magistrados y sacerdotes vinieron a arrestar a Jesús para crucificarle. Then Jesus said to the chief priests, captains of the temple, and the elders who had come to him, "Have you come out as against a robber with swords and clubs? When I was with you daily in the temple, you did not try to seize me, but this is your hour and the power of darkness." Entonces Jesús dijo a los príncipes de los sacerdotes y a los magistrados del templo y a los ancianos que habían venido contra él, como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos. Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Now, none of this took Jesus by surprise. Nada de esto tomó a Jesús por sorpresa. He knew what he had come to do. He knew he had to go to the cross. Él sabía lo que había venido, él sabía que iba hacia la cruz. He knew he was going to be betrayed, arrested, and yes, finally crucified. Él sabía que iba a ser traicionado, arrestado y finalmente crucificado. It's very interesting what he told these religious leaders. Es interesante lo que le dijo a estos líderes religiosos, This is your hour que esta es su hora and the power of darkness. y la potestad de las tinieblas. One translation says, when the power of darkness reigns. Una traducción dice, esta es la hora cuando los poderes de las tinieblas reinan. This is a brief little space of time when you're going to actually experience the power of darkness reigning. Esto es un breve espacio de tiempo en el cual se va a experimentar las tinieblas reinando. And remember, when Jesus actually hung on the cross, it was dark, totally dark in the middle of the day for 3 hours. Y recuerden cuando Jesucristo estaba ya en la cruz, por un espacio de 3 horas, hubo tinieblas sobre toda la tierra. I think the Father did that to signify that this was the hour of darkness. This was the power of darkness. Yo creo que el Padre hizo esto para darle el significado de que era la hora de la potestad de las tinieblas. Now, I don't want to give too much credit to darkness because we've been repeating over and over, light is stronger, light always triumphs over darkness. No quiero darle mucho crédito a las tinieblas porque hemos estado repitiendo una y otra vez que la luz siempre triunfa sobre las tinieblas. But that being said, Pero habiendo dicho esto, we're going to look at a number of scriptures that talk about the power and the dominion of darkness. vamos a ver un sinnúmero de escrituras que hablan sobre el poder y dominio de las tinieblas. There are satanic powers and strong demonic forces in the world today. Hay poderes satánicos y demoníacos en el mundo hoy. There's actually no other way to explain a lot of the bizarre happenings and behavior in the world today. It has to be demonic and satanic. No hay otra forma de explicar las cosas y los comportamientos extraños que estamos viendo en el mundo hoy son satánicas y demoníacas. And these satanic powers and demonic forces, they come to blind and to imprison the unsaved. Y estos poderes de las tinieblas demoníacos vienen para cegar y aprisionar a los que no son salvos.
When God gave his call to the Apostle Paul to ministry, Cuando Dios llamó al apóstol Pablo al ministerio, hear what he told him. escucha lo que le dijo. In Acts 26, Paul is retelling the story years later. Años después, Pablo está contando esta historia en Hechos capítulo 26. But this was Paul's mission. This was his calling. Esta era la misión de Pablo, su llamado. And it's yours and mine also. Y es también tu llamado y el mío. Acts 26, 17 and 18. Hechos 26, 17 y 18. God is talking to Paul here. Dios hablándole a Pablo aquí. I will rescue you from your own people and from the Gentiles. I am sending you to them to open their eyes and turn them from darkness to light and from the power of Satan to God, so that they may receive forgiveness of sins and a place among those who are sanctified by faith in me. Librándote de ese pueblo y de los gentiles a los cuales ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. If you and I want to see souls saved, Si tú y yo queremos ver almas a salvarse, it's not going to be an easy job. no va a ser un trabajo fácil. Matter of fact, it's an impossible job. De hecho, es un trabajo imposible. You and I can't do it in our own strength. Tú y yo no podemos hacer esto por nuestra propia fuerza. You may think, oh, my nice personality or my charismatic way, I'll be able to turn people to Jesus. Oh, mi excelente personalidad o mi carisma, yo voy a ser capaz de convertir a la gente a Jesús. Maybe we better study this more carefully. Quizás debemos estudiar esto con más cuidado. What was God telling Paul to do? ¿Qué le está diciendo Dios a Pablo que haga? Open the eyes of people who are spiritually blind. Abrir los ojos de personas que están espiritualmente ciegos. They can't see anything you're talking about. Ellos no pueden ver nada de lo que tú estás hablando. Turn them from darkness to light. They're in darkness. Y convertirlos de las tinieblas a la luz. Están ellos en tinieblas. And turn them from the power of God, from the power of Satan to God. Y convertirlos de la potestad de Satanás a Dios. Even God recognizes Satan has a certain power. Aún Dios reconoce que Satanás tiene cierto poder. He has a certain license in the world today to blind the unsaved, keep them in darkness, and keep them under his power. Y tiene cierta licencia en el mundo hoy para cegar a los que no son salvos y mantenerlos aprisionados en tinieblas. But like we just read in 2 Corinthians, when you preach the light of the gospel, La luz de la cual acabamos de leer en 2 de Corintios, cuando tú predicas la luz del evangelio, God shines into the darkness of that person's heart and he drives out the darkness and their eyes can be opened. Dios brilla sobre las tinieblas del corazón de esa persona y sus ojos son abiertos de modo que pueda ver. Let me repeat once again. Déjeme repetir una vez más. In these last days, we're seeing a greater manifestation of satanic power, demonic forces, blinding and imprisoning people who don't know Christ. En estos últimos días vemos un aumento en los poderes de las tinieblas, los poderes demoníacos, cegando a las personas que no conocen a Dios. You're not going to be able to argue them into the kingdom of God. Tú no vas a poder ser capaz de argumentar con ellos para llevarlos al reino de Dios. You're going to need light. Tú vas a necesitar luz. You're going to need power to deliver them from the power of Satan to God. Tú vas a necesitar poder para convertirlos del poder de Satanás a Dios. 1 Peter chapter 2 verses 9 and 10. Primera de Pedro capítulo 2 versos 9 y 10. This is actually what happens when a person gets saved. Esto es lo que sucede cuando una persona se salva. Hopefully you can remember the day that God brought you out of darkness into his marvelous light. Ojalá que usted todavía se acuerde del día en que Dios lo tornó a usted de las tinieblas a su luz admirable. By the way, my
50th birthday is coming up next week. De paso, mi 50th, mi 50th. 50th, mi cumpleaños número 50 viene dentro de pocos días. You don't need to talk to me about spiritual darkness. I know what it was living in it. Nadie me tiene que hablar de lo que son tinieblas espirituales porque yo vivía en ellas. 50 years ago, Hace 50 años, I was so lost, I wanted to jump off a bridge and commit suicide. yo estaba tan perdido que yo quería brincar de un puente y suicidarme. I couldn't see anything. I couldn't understand anything. I was totally lost, totally confused. No podía ver nada, no entendía nada, completamente perdido y confundido. God, in his great mercy, Dios, en su infinita misericordia, that's what it says here. es lo que dice aquí. He called us out of darkness into his marvelous light because of his mercy. Nos llama de las tinieblas a su luz admirable por su misericordia. Let me read 1 Peter 2, 9 and 10. Déjeme leer otra vez, Primera de Pedro, capítulo 2, versos 9 y 10. But you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, a people belonging to God, that you may declare the praises of him who called you out of darkness into his marvelous light. Once you were not a people, but now you are the people of God. Once you had not received mercy, but now you have received mercy. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. I'm sorry. Vosotros que en tiempo pasado no erais pueblo, mas ahora sois el pueblo de Dios, que no habíais alcanzado misericordia, mas ahora habéis alcanzado misericordia. You know, I wish I could take some credit for the fact that I got saved and I came out of darkness into God's light. Yo quisiera poder tener parte del crédito de que salí de las tinieblas y llegué a la luz de Dios, I had nothing to do with it. pero yo no tuve nada que ver. It was all God. Fue todo Dios. God called me out of darkness into his marvelous light. Dios me llamó de las tinieblas a su luz admirable. I was not a child of God, and he made me a child of God because of mercy. Yo no era hijo de Dios, pero Él me hizo hijo de Dios por su misericordia. If you're a true believer in Christ, Si tú eres un verdadero creyente en Cristo, you know what it means to have come out of darkness into his marvelous light. tú sabes lo que significa, lo que es salir de las tinieblas a su luz admirable. And you and I should be spending the rest of our lives declaring the praises of him who did that. Y tú y yo debemos pasar el resto de nuestras vidas declarando el nombre del que hizo esto. Praise God. We're a chosen people, Y gloria a Dios, somos un pueblo escogido, a royal priesthood, somos real sacerdocio, a holy nation. nación santa. We were a bunch of filthy sinners, and we're now a holy nation. Y éramos un bonche de pecadores inmundos y ahora somos una nación santa. Now we're a people who belong to God. Ahora somos un pueblo que pertenece a Dios. What great mercy, great grace he showed us. Cuánta misericordia y gracia nos ha mostrado. Look at the next scripture. We often talk about this here. Mire la próxima escritura de la cual a menudo hablamos por aquí. Colossians 1, verses 12 to 14. Colosenses 1, versos del 12 al 14. Again, this is why we're always praising God, Y de nuevo, es por esto que siempre estamos alabando a Dios, giving thanks to the Father for what he did, dando gracias al Padre por lo que hizo, giving thanks to the Father who has qualified us to be partakers of the inheritance of the saints in light. He has delivered us from the power of darkness and conveyed us into the kingdom of the Son of his love, in whom we have redemption through his blood, the forgiveness of sins. dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Yeah, the Spanish and some English translations actually use the word translated. I like that. Y hay algunas traducciones, incluyendo esta en español, que utilizan la palabra
El verbo trasladado, me gusta. He literally picked you up and translated you from the dominion or the kingdom of darkness into the kingdom of light, the kingdom of his son. Literalmente te levantó y te trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz, el reino de su Hijo. I have nothing to do with the darkness anymore. Yo no tengo nada que ver con las tinieblas ya. You and I have come out of darkness into his light. Tú y yo hemos salido de las tinieblas a su luz. It has no more power, no more dominion over us. Ya no tiene más poder o dominio sobre nosotros. We are now qualified to be partakers of the inheritance of the saints in light. Y ahora estamos calificados para ser los santos de la herencia en su luz. Now, all that sounds very nice, Todo eso suena muy bien, but the fact is, pero el hecho es we're still living in a world that is filled with and ruled by darkness. El hecho es que vivimos en un mundo que está lleno de y gobernado por tinieblas. And that darkness is going to be increasing. We're going to show some scriptures about this again tonight. Y estas tinieblas van a ir en aumento y vamos a mostrar unas escrituras al respecto esta noche. And now we're going to go to Ephesians 6. Vamos ahora a Efesios 6. The same Apostle Paul who wrote that we've been translated from the dominion of darkness into the kingdom of God's Son. El mismo apóstol Pablo que escribió que hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su Hijo, a la luz admirable. He says we still have a battle here. Él dice que aún tenemos una batalla aquí. We're in a wrestling match. Estamos en una lucha. And you better make sure you're wrestling with the right opponent. Y usted tiene que asegurarse de que está luchando contra el oponente correcto. If you're fighting with people, Si tú estás peleando con la gente, if you're fighting with natural things, si tú estás peleando con cosas naturales, you've missed it. entonces fallaste el tiro. Listen carefully to what Paul says here. Escuche con cuidado lo que dice Pablo aquí. After all the great things he wrote to the Ephesian church Después de todas las cosas que él escribió a la iglesia de los Efesios about salvation by grace and being sealed by the Holy Spirit and so many wonderful things, sobre salvación por gracia y ser sellado por el Espíritu Santo y así otras cosas maravillosas, he's coming to the very end of his letter now, and he says in verse 10, finally. y se acerca al final de su epístola y en el verso 10 finalmente dice, What could he possibly still have to say to us? ¿qué posiblemente le resta por decirnos? In chapter 5, he talked about the church, the bride of Christ, being without spot, without wrinkle. En el capítulo 5 habló de la iglesia de Cristo sin mancha, sin arruga, That Jesus is coming back for his bride. que Jesús viene por su esposa, su novia. What more could Paul have to say now? ¿Qué más puede tener Pablo que decir? I'm going to read from verse 10 to 18. Voy a leer de los versos 10 al 18. Finally, my brethren, be strong in the Lord and the power of his might. Put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the wiles of the devil. For we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this age, against spiritual hosts of wickedness in the heavenly places. Therefore, take up the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand. Stand, therefore, having girded your waist with truth, having put on the breastplate of righteousness, and having shod your feet with the preparation of the gospel of peace. Above all, taking the shield of faith, with which you will be able to quench all the fiery darts of the wicked one, and take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God, praying always with all prayer and supplication in the Spirit, being watchful to this end with all perseverance and supplication for all the saints.
Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fortaleza, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra malicias espirituales en las alturas. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos de verdad y vestidos de la coraza de justicia, y calzados vuestros pies con el apresto del evangelio de paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. You know, it's almost like Paul waited till the end of this letter Parece que Pablo esperó hasta el final de esta carta. to say, by the way, brothers and sisters, there's one thing I forgot to tell you. De hecho, hermanos y hermanas, hay algo que se me olvidó decirles. When you got saved, Cuando ustedes se salvaron, you may not have known it, quizás no se dieron cuenta, but you entered into a war. pero usted entró en una guerra. And, you know, when I got saved, I was just a crazy hippie ready to jump off a bridge. Cuando yo me salvé, yo simplemente era un loco hippie a punto de saltar de un puente. I didn't know anything, but I felt happy. I felt good after I got saved and that burden of sin was taken off of me and I got baptized in the Holy Spirit. Man, I felt wonderful. Yo no sabía mucho. Yo fui salvo, recibí el bautismo en el Espíritu Santo y yo estaba gozoso. It didn't take long, though, for me to realize, wait a minute, I'm in a war now. Y no tomó mucho tiempo para que yo me diera cuenta que yo estaba en medio de una guerra. There's a devil that hates me. Hay un diablo que me aborrece. A lot of my so-called friends in the world, they now hate me. Muchos de mis así llamados amigos, amigos en el mundo me aborrecen ahora. Wait a minute, Lord, I didn't sign up to get into a war here. Espérate un momento, Señor. Yo no me apunté para una guerra aquí. Well, you are. Bueno, estás en una. So you better listen to what I'm saying. Be Así, strong and in the power of God's might. así que es mejor que escuches lo que tengo que decir y fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. You're going to need to put on the whole armor of God so you can stand against this devil. Vas a tener que ponerte toda la armadura de Dios de modo que puedas resistir a este diablo. I'm just going to highlight one thing in verse 12. Voy a subrayar algo en el verso 12. He says, we do not wrestle against flesh and blood. Dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre. We often think that our problem is people, but it really isn't. Y a menudo pensamos que el problema es la gente, pero no es en realidad. Or our problem is this political candidate or that political candidate. O nuestro problema es aquel candidato político o el otro. No, it's not. No, no lo es. It's on a whole different level. Es en un nivel completamente And diferente. if you try to use carnal weapons to fight against flesh and blood, you're going to lose. Y si tú tratas de usar armas carnales para luchar contra carne y sangre, bueno, vas a perder. But Paul, in another place, he says the weapons of our warfare are not carnal, they're Y, spiritual, they're mighty through God to pulling down strongholds. y Pablo dice que las armas de nuestra lucha no son carnales, sino que son poderosas en Dios para derribar fortalezas. So Paul lists several things. I'm not going to take time to go into all these tonight. Así que Pablo enumera una serie de cosas. No voy a dedicar el tiempo a todas ellas esta noche, But he says we wrestle against principalities, pero dice que luchamos contra principados, against powers, contra potestades, against rulers of darkness in this world, contra gobernantes de las tinieblas de este mundo and spiritual hosts of wickedness in heavenly places. malicias espirituales de maldad en las alturas. Notice we have a battle in this world and a battle in heaven. Noten que tenemos una batalla en este mundo y una batalla celestial. Most people believe these are referring to different
angelic beings that were created by God, but they fell, they rebelled against God. Mucha gente piensa que esto se refiere a seres angelicales creados por Dios que se rebelaron And ever since then, they war against God and God's people. y que desde entonces guerrean contra el pueblo de Dios y contra Dios. Look at the hatred against the Jewish people. Mire el odio contra el pueblo judío. I mean, why do so many nations hate them so much? ¿Por qué tantas naciones los odian de tal forma? There has to be a spiritual reason. Tiene que haber una razón espiritual. This cannot be understood in flesh and blood. Eso no puede ser entendido en carne y sangre. There are far greater powers behind these things. Hay poderes más allá detrás de estas cosas. I just draw your attention especially to the last two in this list, the rulers of the darkness of this world. Y quiero traer su atención a los dos últimos en la lista del verso 12, donde dice gobernadores de las tinieblas de este mundo And spiritual hosts or armies of wickedness in the heavenly places. y malicias espirituales en las alturas. There are rulers over the darkness that's in this world. Hay gobernadores sobre las tinieblas que hay en el mundo. There's another group of powerful rulers that are working in heavenly places. Y hay otro grupo de gobernantes con poder que trabajan en lugares celestiales. They're all evil, they're all dark, and they're all ultimately under the government of the devil. Y son malicias, son oscuros y están, en resumen, bajo el mando de Satanás. That's why Paul starts off very general in verse 11. He says, put on the whole armor of God so you can stand against the devil. Es por eso que Pablo de forma general establece en el verso 11 que te pongas toda la armadura de Dios de modo que puedas enfrentar al diablo. We're going to come back to this passage later on when we talk about the different pieces of armor that God has given to us to fight against darkness. Y vamos a volver a este pasaje más adelante para ver todas las diferentes piezas de la armadura que Dios nos ha dado para esta batalla. But drop down to verse 16 again, Pero vayamos de nuevo al verso 16, where he says, above all, taking the shield of faith with which you will be able to quench all the fiery darts of the wicked one. That's the devil. que sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Este es el diablo. So the church, Entonces la iglesia, you and me, believers in Christ, tú y yo creyentes en Cristo, we're in a war. estamos en una guerra And we have to learn how to fight in this war. y tenemos que aprender cómo se pelea en esta guerra. Pastor Tom can teach us about the training that you have to go through before you're ready to go into war. Y el pastor Tom nos puede hablar del adiestramiento que usted tiene que pasar antes de ir a una guerra. You better have weapons, you better have armor. Tú, entonces tiene que prepararse con armamento y con armadura. But what I want you to see now is there is spiritual darkness. Pero lo que quiero que usted vea ahora es que hay una oscuridad espiritual There's a power behind this darkness, y hay un poder detrás de estas tinieblas, but God has given us the light and He's given us the weapons to defeat it. pero Dios nos ha dado la luz y las armas para vencerlas. That said, Dicho esto, let me go a little deeper with something that I mentioned a while back. déjeme profundizar en algo que mencioné anteriormente. One of the things that Jesus and the apostles promised Una de las cosas que Jesús y los apóstoles prometen is that in the last days, es que en los últimos días, the closer we get to the coming of the Lord Jesus Christ, and I believe it's close, folks, mientras más nos acercamos a la venida de nuestro Señor Jesucristo, y creo que está muy cerca, wickedness and darkness are going to increase. la maldad y las tinieblas van en aumento. It's going to go from darkness
to thick darkness. Va a ir de tinieblas a tinieblas gruesas. I believe we're already seeing that. Yo creo que ya estamos viéndolas. And let me just keep reminding us, what does that mean? Oh no, we're all going to die. Y déjeme recordarles qué significa todo esto. Oh, no, vamos todos a morir. No, the greater the darkness, the greater the light for God's people. No, mientras más tinieblas, más luz para el pueblo de Dios. The more sin abounds, the more grace is going to abound for the church. Mientras más abunda el pecado, más sobreabunda la gracia para la iglesia. The more the spirit of Antichrist tries to manifest and operate in the world, the greater the anointing of the Holy Ghost on God's people. Mientras más el diablo y el espíritu del anticristo trata de operar en el mundo, más la unción y la gracia del Espíritu Santo sobre el pueblo de Dios. Let's see what Jesus had to say about the last days. Veamos lo que Jesús tiene que decir de los últimos días. Again, these are not new verses. We've often shared on these scriptures on Monday nights. I realize that. Estos no son versos nuevos, a menudo los citamos los lunes en las noches, me doy cuenta, But apparently we need to hear some of this again. pero aquí aparentemente debemos escucharlos de nuevo. Matthew 24, Mateo 24, verses 4 to 13. versos del 4 al 13. Jesus answered, "Watch out that no one deceives you, for many will come in my name, claiming I am the Christ, and will deceive many. You will hear of wars and rumors of wars, but see to it that you are not alarmed. Such things must happen, but the end is still to come. Nation will rise against nation, and kingdom against kingdom. There will be famines and earthquakes in various places. All these are the beginning of birth pains. Then you will be handed over to be persecuted and put to death, and you will be hated by all nations because of me. At that time, many will turn away from the faith and will betray and hate each other, and many false prophets will appear and deceive many people. Because of the increase of wickedness, the love of most will grow cold, but he who stands firm to the end will be saved." Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambres y pestilencias y terremotos en muchos lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán para ser atribulados y os matarán y seréis aborrecidos de todas las naciones por causa de mi nombre. Entonces muchos se escandalizarán y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Apparently, Jesus didn't get the memo that we're supposed to always preach smooth, positive things. Aparentemente Jesús no recibió el memorándum de que siempre debemos predicar cosas agradables. Come on, Jesus, you're not supposed to talk like this. Vamos ahora, Jesús. No se supone que tú hables así. Many false prophets, Muchos falsos profetas, earthquakes, famines, wars, terremotos, hambrunas, guerras, many believers turning away from the faith, muchos creyentes apartándose de la fe and then betraying and hating each other. y traicionándose y aborreciéndose los unos a los otros. Jesus, you're not supposed to talk like that. No, Jesús, no se supone que tú hables así. Just talk about love and grace and how everything's beautiful and wonderful. Solo habla de amor, gracia y de cómo todo es hermoso y maravilloso. Look at verse 6 for a second. There's just one little phrase I want you to highlight. Hay una frase en el verso 6 que quiero que usted subraye. Such things must happen. Porque es menester que todo esto acontezca. Everything Jesus talks about here has to happen.
Todo lo que de lo que Jesús habla aquí tiene que suceder. It's God's plan. Es el plan de Dios. It's part of the unfolding of God's final plan. Es parte del despliegue final del plan de Dios. These things have to happen. Estas cosas tienen que suceder. And Jesus knew he had to warn us about this because he knew it was coming. Y Jesús sabía que tenía que advertirnos sobre eso porque él sabía que venían. We've talked about this over and over, and the Apostle Paul taught the Ephesians for 3 years Y about this. nosotros hemos hablado de esto una y otra vez. El apóstol Pablo por 3 años les habló de estas cosas a los efesios. Many will be deceived. Muchos serán engañados. Many are already deceived. Muchos ya han sido engañados. Many are going to turn away from the faith. Muchos se van a apartar de la fe. We've already seen it. Ya lo hemos visto. I don't even want to talk about it tonight, but Pastor Tom and I, almost every week now, we hear some crazy deception that some brother or sister in Christ has fallen for. Y no quiero hablar de esto esta noche, pero el pastor Tom y yo casi cada semana escuchamos algo, una locura en la cual ha caído un creyente. I mentioned earlier, these things are going to seem so crazy, there's no other way to explain them. They're demonically caused. Y lo dije anteriormente, estas cosas van a ser tan contrahechas que no hay otra explicación del por qué, sino porque son causadas por una fuerza demoníaca. Verse 10 again, many will turn away from the faith, will betray and hate one another, and many false prophets will appear and deceive many people. Versos 10 y 11 nuevamente en Mateo 24. Y entonces muchos se escandalizarán y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. We got whole denominations out here that deny that Jesus was born of a virgin. Y tenemos denominaciones enteras aquí en este país que afirman que Jesús no fue nacido de virgen. Large denominations that deny the baptism in the Holy Spirit, gifts of the Spirit. Grandes denominaciones que niegan el bautismo del Espíritu Santo o los dones del Espíritu. People that believe that Jesus was a sinner and he had to be born again to get saved. Personas que piensan que Jesús era un pecador y tuvo que ser bautizado y nacer de nuevo para ser salvo. This is insane, and yet very intelligent people have left the faith and fallen for this kind of deception. Esto es una locura, pero muchas personas inteligentes aún han caído en este engaño. But in verse 12, Jesus says, you ain't seen nothing yet. Now, that's not what he said. Bueno, el verso 12 no lo dice así, estoy parafraseando. Usted no ha visto nada todavía. He says, because of the increase of wickedness, the love of most will grow cold. Y dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Yeah, most of the translations say muchos, but it's actually the love of most, la mayoría. Ok, algunas traducciones dice la Muchos. mayoría, esta dice muchos. Why? ¿Por qué? Because of the increase of wickedness, or that word is actually better translated lawlessness. Por el aumento o por multiplicarse la maldad, y hay una palabra que en inglés es lawlessness, que es algo sin ley. I didn't make this up. Yo no me inventé esto. I'm not teaching this tonight because I'm in a bad mood. I'm not in a bad mood. Yo no estoy enseñando esto hoy porque estoy de mal humor. Yo no estoy de mal humor. But this helps me to understand what's going on in the world around me. Wickedness is increasing. Pero esto me ayuda a entender lo que está sucediendo en el mundo hoy en día. La maldad está en aumento. Why? ¿Por qué? Because God can't stop it? ¿Porque no lo puede detener Dios? No. No. Verse 6 is the answer. El verso 6 es la respuesta. Such things must happen. Es menester que todo esto acontezca. Look in 2 Timothy, another passage we've often taught on here.
Miren segunda de Timoteo, un pasaje el cual con frecuencia hablamos aquí. Both Jesus and the apostles told us this would be the hallmark of the last days. Y tanto Jesús como los apóstoles nos dijeron que esta va a ser la marca de los últimos días. 2 Timothy 3, Segunda de Timoteo, capítulo 3, I'm going to read verses 1 to 5 and then verses 12 and 13. versos del 1 al 5 y después los versos 12 y 13. Paul starts off here, he says, but mark this. Y Pablo comienza diciendo, en inglés es como marca esto, en español dice, sabe también esto. I like that. Mark this. You better write this down in your notebook. Me gusta eso, marca esto. Tú tienes que anotar esto en tu libro. There will be terrible times in the last days. People will be lovers of themselves, lovers of money, boastful, proud, abusive, disobedient to parents, ungrateful, unholy, without love, unforgiving, slanderous, without self-control, brutal, not lovers of good, treacherous, rash, conceited, lovers of pleasure rather than lovers of God, having a form of godliness, but denying its power, have nothing to do with them. Verse 12. In fact, everyone who wants to live a godly life in Christ Jesus will be persecuted, while evil men and impostors will go from bad to worse, deceiving and being deceived. Versos del 1 al 5, sabe también eso, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a sus padres, malagradecidos, sin santidad, sin afecto natural, desleales, calumniadores, incontinentes, crueles, aborrecedores de los que son buenos, traidores, impulsivos, vanidosos, amadores de placeres más que amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, mas negando la eficacia de ella, a estos evita. Pasamos los versos 12 y 13. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. So Paul says, mark this. You need to know this. Así que Pablo dice, sabe esto, anota esto. What's it gonna be like in the last days? ¿A qué se asemejarán los últimos días? Terrible. One translation says perilous, dangerous. Airless. No, perilous. Oh, ok. Peligroso. Una traducción dice peligroso. That doesn't sound very nice. Esto no suena bueno. Paul, you're not supposed to preach like that. Pablo, no se supone que tú prediques así. Keep it positive, keep it light. Manténlo positivo, manténlo liviano. You're going to scare people out of the church if you tell them they're going to be terrible times in the last days. Tú vas a asustar a la gente y se van a ir de la iglesia si tú les dices que van a haber tiempos peligrosos los últimos días. So be it. It's the word of the Lord. Que así sea, es la palabra de Dios. It was only a few months back God opened my eyes to see something very important in this passage. Y hace unos meses atrás que cuando Dios abrió mis ojos para ver algo muy importante en estos pasajes. In the English translation, it's the very next word that starts verse 2, people, maybe hombres in Spanish. La versión en inglés es la primera palabra del próximo verso. En inglés dice for men, hombres. En español dice habrá hombres. So what's going to make these last days terrible is the people. Y lo que va a hacer estos últimos días terribles será la gente. And that's what he talks about in verses 2 all the way down. Y de eso habla en los versos del 12 en adelante. People are going to be lovers of themselves, lovers of money, boastful, proud, abusive, and on the list goes. Porque la gente serán amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, y la lista sigue. We could spend all night talking about everything in that list. We're not going to do it. You need to study it on your own.
Y podemos pasar la noche entera hablando de cada una de las palabras en esa lista, pero no vamos a hacer esto. Usted tuviera que hacerlo por su cuenta. But I challenge you, look at the list and then look around you and see if Paul isn't right. These things are increasing now in our day. Pero yo le sugiero, mire esa lista y mire alrededor suyo y usted va a estar de acuerdo con lo que dice Pablo, porque estas cosas están en aumento en estos días. But a lot of folks miss verse 5. Mucha gente no se da cuenta del verso 5. These people that are doing all these horrible things, Todas estas personas que están haciendo esas cosas horribles they have a form of godliness. tienen forma de apariencia de piedad. What does that mean? ¿Qué significa esto? They're in the churches. Están en las iglesias, They're singing with us. están cantando con nosotros, They're wearing Jesus badges and they're carrying Bibles and they have a form of godliness. y tienen insignias que dicen Jesús y llevan sus Biblias y tienen apariencia de santidad. But Jesus says, look at the fruit. Pero Jesús dice, mirad a sus frutos. You'll know them by their fruit, not by the sheep's clothing they're wearing. Por su fruto los vas a conocer, no por su vestimenta de oveja. They may have the outward appearance of godliness, but they really deny the power in the way they live. Quizás tengan la apariencia externa de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Now it's become kind of popular for all the politicians here to pretend like they're Christians. Y ahora se ha vuelto popular para ciertos políticos en este país pretender que ahora son cristianos. And even though they seem to have some kind of a form of religion, Aunque aparenta tener cierta forma de religión, they actually hate God, they hate Christians. de hecho odian a Dios y a los cristianos. They're for abominations like abortion and homosexuality. Por eso cosas como el aborto y el homosexualismo. And yet we're supposed to go, oh, I'm going to vote for that person because they're a Christian. Y se supone que esto nos convenza a decir, oh, vamos a votar por esa persona porque son cristianos. And pastors of whole churches do this. Y pastores sobre iglesias enteras hacen esto. They've all been deceived because they think that there's some kind of a form of godliness here, but they don't look at the fruit. Han sido engañados porque ellos aparentan ver una forma de piedad aquí, pero no están mirando los frutos. And coming back down to verses 12 and 13, Y regresando a los versos 12 y 13, Paul says, because of these kind of people in the last days, Pablo dice que por causa de estas personas en los últimos días, those who really do live a godly life, todos aquellos que de verdad quieren vivir piadosamente they're going to be persecuted. van a ser perseguidos. I have a question for you. Tengo una pregunta para usted. Persecuted by whom? ¿Perseguidos por quién? If you read all of this without stopping, it's very clear it's the people he described in verses 2 to 5. Si continuamos leyendo el pasaje, nos vamos a dar cuenta que es muy claro que se refiere a la gente que vimos en el pasaje 5. Oh, come on, Pastor. How can you say that? How are you going to prove that? Oh, pastor, ¿cómo usted va a decir eso? ¿Cómo usted lo prueba? Just read verse 13. Lea el verso 13. It says, while evil men, and notice the next word, impostors, will go from bad to worse, deceiving and being deceived. Mas los malos hombres y esta traducción dice engañadores, hay otras que dicen impostores, irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. They're deceived Son ellos engañados and they're deceiving other people. y ellos están engañando a otras personas. But read verse 13 again in Spanish. Lea el verso 13 de nuevo en español, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Notice that they're getting worse. Noten que van empeorando. There's an increase in the evil, in the wickedness, and even in the deception of these evil men. Hay un aumento en la maldad y en el engaño de estos hombres malvados. Go back to 1 Timothy.
Volvamos a Primera de Timoteo. I know you've heard us preach on this verse before. I'm not going to spend much time here, but I want you to notice one thing. No voy a pasar mucho tiempo aquí porque usted nos ha escuchado hablar de este verso anteriormente, pero quiero su atención en algo. 1 Timothy 4, verses 1 and 2. Primera de Timoteo 4, versos 1 y 2. The Spirit clearly says that in later times, some will abandon the faith and follow deceiving spirits and things taught by demons. Such teachings come through hypocritical liars whose consciences have been seared as with a hot iron. Pero el Espíritu dice expresamente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios que con hipocresía hablarán mentiras, teniendo cauterizada su conciencia. Now, who's talking here? ¿Quién está hablando aquí? Paul says it's the Holy Spirit speaking clearly. Pablo dice que es el Espíritu Santo hablando claramente. What is the Holy Spirit speaking so clearly in these last days? ¿Qué está hablando el Espíritu Santo claramente en estos últimos días? That some are going to abandon the faith. Que algunos van a abandonar la fe. Now, you can't abandon something that you weren't once in. Tú no puedes abandonar algo a menos que hubiera sido parte de eso. You can't abandon ship if you weren't in the ship. Tú no puedes abandonar un barco si no estabas en él. Here again, just like Jesus said, many are going to leave the faith. Y una vez más, dice, según como dijo el Señor, muchos apostatarán de la fe. How are these people who were once in the church, once believers, now going to completely reject the truth? ¿Cómo estas personas que fueron creyentes van ahora a rechazar la verdad? Well, we've taught on this before because they want to. They want somebody to tickle their ears. Y hablamos de esto anteriormente. Esto va a ser porque así lo van a querer. Van a tener comezón de oír. Now, when they leave the faith, who or what are they following? Ahora, cuando dejan la fe, ¿qué o a quién siguen? This is what I want you to see tonight. Es lo que quiero que usted vea esta noche. They're following demons. Están siguiendo demonios. I didn't make this up. That's what Paul says. Esto yo no me lo inventé, esto es lo que Pablo dice. Paul didn't make it up. That's what the Holy Spirit is trying to say to us in these last days. Pablo no se lo inventó, es lo que el Espíritu nos está tratando de decir en estos últimos días. We had teachings here recently about the importance of being in sound doctrine. Y tuvimos enseñanzas por aquí hace un tiempo sobre la importancia de estar en la sana doctrina. We wrote a whole book on the 7 foundations of the Christian faith, and we still can't get people to read it and teach it. Y escribimos un libro de las 7 doctrinas fundamentales de la vida cristiana y aún así no podemos hacer que la gente las enseñe. They leave the faith to follow deceiving spirits and doctrines. Listen to this, doctrines taught by demons. Dicen que dejan la fe escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Where do false doctrines come from? ¿De dónde vienen las falsas doctrinas? They come from demons. Vienen de demonios. Now, God might use a man or a woman to teach them, but it's really demons that are teaching these false doctrines. Dios puede usar un hombre o una mujer para enseñar doctrinas, pero estas son enseñadas por demonios. And Paul says in verse 2, such doctrines, such teachings come through hypocritical liars whose consciences have been seared as with a hot iron. En el verso 2 dice que estas enseñanzas vienen de hipócritas que hablan mentiras, que tienen su conciencia cauterizada. Look, I understand this is heavy stuff. Yo entiendo que esto es algo difícil de absorber. This is not the kind of fluff that you want to preach on Sunday in church and get everybody shouting hallelujah. Este no es el tipo de azúcar que usted desea predicar en la iglesia un domingo y poner a todo el mundo a decir aleluya. But my question is, who do we want to hear in these last days? Man or the Holy Spirit?
Pero mi pregunta es, ¿a quién queremos escuchar en los últimos días? ¿Al hombre o al Espíritu Santo? Paul just told us this is what the Holy Spirit is going to be speaking in the last days. Pablo nos dice, esto es lo que el Espíritu Santo va a estar hablando en los últimos días. So both Jesus and the apostles warned us that darkness is going to be on the increase in the last days leading up to the coming of the Lord. Y tanto el Señor como los apóstoles nos ponen en aviso de que en los últimos días la maldad irá en aumento hasta la venida del Señor. Now, if you're still not convinced about that, maybe I can't convince you. Quizás si usted todavía no está convencido, pues no lo pueda convencer. But let me take this from a different angle for a minute. Pero déjeme tomar esto de un ángulo diferente por un momento. We often talk here about the coming of the Lord and then the great tribulation that follows the rapture of the church, the bride of Christ. Y a menudo por aquí hablamos de la venida del Señor y la tribulación que va a suceder después del rapto de la iglesia del Señor. We believe that we are in the last days. John says it's the final hour. Y nosotros creemos que estamos en los últimos días y Juan le llama la última hora. And in a moment, in the twinkling of an eye, the church is going to be raptured, caught up to meet Jesus in the air. Y en un momento, en un pestañear, la iglesia va a ser arrebatada para recibir al Señor en el aire. And then begins 7 years of what the Bible calls the Great Tribulation. Y entonces comienzan 7 años de lo que la Biblia dice, llama gran tribulación. The Apostle John saw many of the horrendous things that are going to take place during that 7 years. El apóstol Juan pudo ver muchas de las cosas que van a acontecer en esos 7 años And he recorded them for us in the book of Revelation. y las escribió para nosotros en el libro del Apocalipsis. Let me just read to you a couple of scriptures that describe what it's going to be like here on the earth during the tribulation. Déjeme leerle algunos pasajes que describen cómo serán los días aquí durante la gran tribulación. I want you to pay close attention to the fact that in all three of these passages, it mentions demons. Y quiero que esté pendiente. Los 3 pasajes que vamos a leer se menciona la palabra demonios. This is where the world is headed. De aquí, esta es la dirección en la cual el mundo va. Demonic, evil, darkness, and wickedness will reach its climax after the church is gone during this great tribulation. La maldad, las fuerzas demoníacas van a alcanzar su punto culminante después del arrebatamiento de la iglesia. Revelation 9, verses 20 and 21. Apocalipsis 9, versos 20 y 21. But the people who did not die in these plagues still refused to repent of their evil deeds and turn to God. They continued to worship demons and idols made of gold, silver, bronze, stone, and wood, idols that can neither see nor hear nor walk. And they did not repent of their murders or their witchcraft or their sexual immorality or their thefts. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, para que no adorasen a los demonios y a las imágenes de oro y plata y bronce y piedra y de madera, las cuales no pueden ver ni oír ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. I don't know about you. No sé ustedes, I'm glad for what I believe, and that is that we're going to escape this when Jesus comes. yo estoy complacido en saber que nosotros vamos a escapar cuando Jesús venga. Nobody in their right mind wants to be in a world where the people are like this. No, nadie en su sano juicio va a querer estar en la tierra con la gente como la describen aquí. You have 100-pound hailstones falling out of the sky, and the people are still cursing God. Usted tiene lluvias de granizo, algunos de ellos del tamaño de 100 libras de peso, y aún así la gente blasfema a Dios, Refusing to repent. rehusando arrepentirse. But notice what it says here, verse 20, they continued to worship demons. Pero note que el verso 20 dice que continuaron adorando demonios. And verse 21, Verso 21,
They did not repent of their murders or their witchcraft or their sexual immorality. Verso 20 dice, no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación. It's what we're seeing in the world today. It's only going to get worse during the tribulation. Es lo que, lo que vemos en el mundo hoy, solamente se va a poner peor durante la tribulación. Stay with me tonight because I'm going to end on a positive note. I know this is kind of hard stuff. Yo sé que esto es algo duro de recibir, pero yo voy a terminar en una nota positiva. Revelation 16, Apocalipsis 17, verses 12 to 14. versos del 12 al 14. The sixth angel poured out his bowl on the great river Euphrates, and its water was dried up to prepare the way for the kings from the east. Then I saw three evil spirits that looked like frogs. They came out of the mouth of the dragon, out of the mouth of the beast, and out of the mouth of the false prophet. They are the spirits of demons performing miraculous signs, and they go out to the kings of the whole world to gather them for the battle on the great day of God Almighty. Is it chapter 17? No, 16 verses Oh. 12 to 14. Ok, Apocalipsis 16, versos del 12 al 14. I got it now. Y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de ese se secó para que fuese preparado el camino de los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos a manera de ranas, porque son espíritus de demonios, haciendo milagros, que van a los reyes de la tierra y a todo el mundo para congregarlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Did you know demons can perform miraculous signs? ¿Usted sabe que los demonios pueden hacer señales milagrosas? Well, we're going to talk more about that next time. Paul says that's exactly what the devil can do. He can even produce false, counterfeit miracles to deceive people. Y es precisamente una de las cosas que Pablo menciona, que el diablo puede hacer, los demonios pueden hacer falsos milagros para engañar a la gente. Finally, look in Revelation 18. Finalmente, miremos en Apocalipsis 18. It's possible this might even be before the tribulation. Es posible que esto aún suceda antes de la tribulación. After this, I saw another angel coming down from heaven. He had great authority, and the earth was illuminated by his splendor. With a mighty voice, he shouted, "Fallen, fallen is Babylon the Great. She has become a home for demons and a haunt for every evil spirit, a haunt for every unclean and detestable bird." Y después de esas cosas vi otro ángel descender del cielo teniendo gran poder, y la tierra fue alumbrada de su gloria. Y clamó fuertemente en alta voz diciendo, caída es Babilonia la grande, y es hecha habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Let me tell you something before we bring this to a close tonight. Antes de cerrar esta noche, déjenme decirles algo. When we have the kind of insanity that we're seeing in the world around us in these last days, Cuando tenemos el nivel de locura que nos rodea en el mundo hoy, it doesn't even make sense to the natural mind. ni aún así tiene sentido en la mente natural. People wanting operations to change their sex from man to woman or woman to man. Personas que quieren cambiar su sexo de hombre a mujer o de mujer a hombre. That's not natural. Eso no es natural, That's not even normal. no es ni aún normal. It has to be demonic. Tiene que ser demoníaco. And even more and more psychiatrists and psychologists are calling this delusional. Y cada vez más psicólogos y psiquiatras se refieren a estas cosas como, I don't know how to say it in Spanish. Delusion. It's Yeah, like somebody that's not in touch with reality. They're okay. deceived. Una persona que no está consciente de la realidad. Yeah. If you're a man Si usted es un hombre and you think you're a woman, y usted piensa que es una mujer, you're in delusion. usted está en alucinación. That's the word. There you go. Well,
All you got to do is talk to a real doctor, Todo lo que usted tiene que hacer es hablar con un médico. and he'll say, son, it's really easy. Mira, hijo, de verdad esto es fácil. Either you have two X chromosomes or you have an X and a Y chromosome. Tú o tienes dos cromosomas X o tienes un X y un Y. I don't care how you feel, what you think you are. If you have two X's, you're a girl. No importa cómo tú te sientas o qué tú pretendas ser. Si tú tienes dos X, tú eres una niña. If you have an X and a Y, I don't care if you think you're a girl, you want to have a sex change operation. Sorry, you're a boy. Si tú tienes una X y una Y, no importa que tú sientas ser lo que sea y te quieras cambiar de sexo, tú eres un niño. And this stuff is coming down the pike, folks, and it's so crazy. There's only one way to explain it. This is Y, demonic. y todo esto que está ahora abundando es tan loco que solamente tiene una explicación, es demoníaco. Let me give you some good news as we close tonight, and we're going to continue this next week. Esto lo vamos a continuar la semana que viene, pero déjenme dar una buena noticia según concluimos esta noche. Fasten your seatbelts for next week. Abróchese el cinturón para la semana que viene. But for now, let's end on a positive note. Pero por ahora vamos a terminar en una nota positiva. 1 Thessalonians 5, verses 3 to 5. Primera de Tesalonicenses 5, versos del 3 al 5. While people are saying peace and safety, destruction will come on them suddenly as labor pains on a pregnant woman, and they will not escape. But you, brothers, are not in darkness, so that this day should surprise you like a thief. You are all sons of the light and sons of the day. We do not belong to the night or to the darkness. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer que da luz y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. We're not in the darkness and we're not of the darkness. No estamos en las tinieblas ni somos de las tinieblas. We are sons of light. We're sons of the day. Somos hijos de luz, hijos del día. We don't belong to the night. No pertenecemos a la noche. Brothers and sisters in Christ, we don't belong to this world. Hermanos y hermanas en Cristo, nosotros no pertenecemos a este mundo. Please don't conform, don't compromise to all of the insanity that the world has in these last days. We're not of it. Así que no nos conformemos a la locura que vemos en el mundo hoy, porque nosotros no pertenecemos a eso. The devil's going to try to pressure Christians to conform to the craziness that's in the world now. Y el diablo va a poner presión sobre los cristianos a que se conformen a la locura que hay en este mundo. We need to know who we are and who we serve. Y tenemos que saber quiénes somos y a quién servimos. I've been called out of darkness into God's marvelous light. Yo he sido llamado de las tinieblas a la luz admirable de Dios. Jesus is the light of the world. In him is life. Jesús es la luz del mundo y hay luz en él. And that light shines into the darkness cannot put it out. Y esa luz brilla sobre las tinieblas y las tinieblas no las pueden resistir. I'm not a child of darkness, I'm a child of the light. No soy hijo de la oscuridad, soy un hijo de luz. And look at verse 9. Y mira el verso 9 aquí. For God did not appoint us to suffer wrath, but to receive salvation through our Lord Jesus Christ. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para obtener salvación por nuestro Señor Jesucristo. Let me finish where we started tonight. Déjenme terminar donde comenzamos esta noche. Exodus 10, verses 21 to 23. Éxodos 10, versos 21 al 23. Stretch out your hand toward the sky so that darkness will spread over Egypt, a darkness that can be felt. So Moses stretched out his hand toward the sky, and total darkness covered all Egypt for 3 days. No one could see anyone else or leave his place for 3 days. Yet all the Israelites had light in the places where they lived.
Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tales que cualquiera las palpe. Y extendió Dios su mano hacia el cielo extendió Moisés su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas 3 días por toda la tierra de Egipto. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. So, what have we seen tonight? Así que, ¿qué hemos visto esta noche? Jesus and the apostles have promised. Jesús y los apóstoles nos han prometido. There is a darkness that is so gross, so thick, that's coming in these last days, you'll be able to feel it. Hay unas tinieblas que son tan gruesas, tan presentes que vamos a ser capaces de sentirlas, palparlas en esos últimos días. But God's people are not under that curse of darkness. Pero el pueblo de Dios no está bajo esa maldición de las tinieblas. They are not of the darkness. They've come out of darkness into God's marvelous light. No son de las tinieblas, sino que salieron de las tinieblas a la luz admirable de Dios. The darker things get in the world, Mientras más tinieblas hay en el mundo, the more light we're going to have in the church, the more light we're going to have in our homes, the more light we're going to have in our hearts. más luz vamos a tener en la iglesia, en nuestras casas, en nuestros corazones. Let the word of God shine in these last days. Que la luz de la palabra de Dios brille en estos Let últimos días. Jesus, the light of the world, shine in the church in these last days. Que Jesús, la luz del mundo, brille en la iglesia en estos últimos días. Let's take a stand. Y plantémonos firmes Let's put on the whole armor of God. y pongámonos toda la armadura de Dios. Let's not compromise. Let's not try to conform to all the fashions and the things of this world. Así que no nos conformemos a los usos y costumbres de este mundo. Let's pray. Oremos. Father God, I thank you that you are light and in you there is no darkness. Padre, te doy gracias que tú eres luz y no hay tinieblas en ti. Lord, whatever things must come in these last days, Señor, lo que tenga que venir en estos últimos días, strengthen us with all your power and all of your might. fortalécenos con todo tu poder, con toda tu fuerza. Help us to put on the helmet of salvation. Ayúdanos a ponernos ese yelmo de salvación. Have our loins gird with the truth of your word. Tener nuestros lomos ceñidos con el cinturón de la verdad. Put on the breastplate of righteousness. Que nos pongamos la coraza de la justicia. Our feet shod with the gospel of Jesus Christ. Nuestros pies calzados con el evangelio de Jesucristo. Filled with the Holy Spirit. Llenos del Espíritu Santo. With a sharp two-edged sword in our hand, the word of God. Con una espada aguda de doble filo, la palabra de Dios. And let us not forget who we are. Y que no nos olvidemos quiénes somos. We are not of the darkness. No somos de las tinieblas. We're not appointed to wrath and destruction. Y no estamos puestos para ira y We're destrucción, appointed to salvation. sino que Dios nos ha puesto para salvación. We're sons of the light, sons Somos of the day. hijos de luz, hijos del día. And we do not belong to the darkness of this last day. Y no pertenecemos a las tinieblas de estos últimos días. Lord, as you promised through your servant Isaiah, Señor, como tú prometiste a través de tu siervo Isaías, let a great light and a great glory come upon your church in these last days. una gran gloria y una gran luz venga sobre tu iglesia en estos Fill últimos us with the días. power of the Holy Ghost like we've never been filled before. Llénanos con el poder del Espíritu Santo como nunca antes. Give us great boldness to speak your word. Danos, Señor, firmeza para hablar tu palabra. Give us boldness even in the face of death to stand for the truth. Danos, Señor, firmeza para enfrentar aún a la muerte, para pararnos firmes por la verdad. God, we thank you and praise you that because of your great mercy, Te damos gracias por tu gran misericordia. you called us out of darkness into your marvelous light. Por tu gran misericordia nos llamaste de las tinieblas a tu luz admirable. And Lord, if there's anyone listening to this message tonight Y si hay alguien, Señor, escuchando este mensaje esta noche, that is still trapped, blinded, and imprisoned in that darkness, que sea un atrapado, ciego, aprisionado por estas tinieblas, command your light to shine into their heart now. ordena que tu luz brille en su corazón ahora Break the mismo. power of darkness, break the power of Satan off of their life, Rompe el poder de las tinieblas, el poder de Satanás de sobre sus vidas. and let the truth of the gospel Y deja que permite que la verdad del evangelio set them free. los libere.
Because you so loved them, you sent your own son to die for them on the cross. Porque de tal manera tú los amaste que tú enviaste a tu propio Hijo a You morir en la cruz. destroyed on the cross him that had the power of death, the devil. Y tú destruiste en la cruz aquel que tenía el poder de la muerte, al diablo. You went into the grave, and for 3 days you were there, but you rose from the dead, triumphant and victorious. Y fuiste al sepulcro al que estuviste 3 días, pero de ahí te levantaste victorioso. Save and deliver many in these last days. Salva y libera muchos en estos últimos Break the días. dominion of darkness. Rompe el poder de las tinieblas. Push back the powers of Antichrist. Empuja hacia atrás el poder del anticristo. And command your light to shine in these last days, and we'll give you all the glory, all the praise. Y ordena que tu luz brille en estos últimos días y te damos toda la gloria y toda la alabanza. In Jesus' mighty name. En el maravilloso, poderoso nombre de Jesús. Pastor Tom, I'll turn it back over to you. Pastor Tom. Amén. Well, praise God, Pastor. Gloria a Dios, Pastor. I'm just wondering what it's going to take for people to really separate ourselves from this world. Me estaba preguntando, ¿de verdad qué va a requerir para que la gente se separe del mundo? I mean, in the fear of God, knowing what's coming, Y por el temor de Dios, sabiendo lo que viene, to separate from all the American dreams, the passions, the things that are in the world. separarnos de ese sueño americano, de estas pasiones, de las cosas del mundo. What it's going to take to separate ourselves. ¿Qué tomará para que nos separemos de esas cosas? The choices that we need to make in these days. Las decisiones que vamos a tener que tomar en estos últimos días. They're very serious choices of what we're choosing. Son decisiones muy serias de las cosas que tenemos que escoger. Choosing to sit in front of TVs all the time or doing things that people do in the world. Estar sentado frente al televisor todo el día o hacer las mismas cosas que hace el mundo. Separating ourselves under God's work and God's passions. Y separarnos nosotros para las cosas de Dios. Separating ourselves at the Word of God in prayer. Separarnos para la palabra de Dios y la oración. You know, these seducing spirits are working in the church. Estos espíritus seductores están obrando en la iglesia. I know they're knocking at my door. Yo sé que llaman a mi puerta, but our eyes need to be upon God's purpose for us. pero nuestros ojos tienen que estar en el propósito de Dios para nosotros. If you're baptized in the Holy Spirit, you're called to be the bride of Christ. Si tú estás bautizado en el Espíritu Santo, has sido llamado para ser la novia de Cristo. Eternity is much more important than anything you could have in this world. La eternidad es más importante que cualquier otra cosa que puedas tener en este mundo. So during this week, let us really pray over this message tonight. Así que durante esta semana pasemos un tiempo orando por este mensaje. If you're on Sermon Online, I'm going to put the message on there. Listen to it again. Si usted está en Sermón Online, yo voy a poner el mensaje ahí. Escúchelo nuevamente. Ask yourself Pregúntese. that you don't want to be like these people that are going to depart from the faith. Y usted no quiere ser de estas personas que se van a apartar de la fe. You want to separate yourselves to the truth and whatever the cost might be. Queremos separarnos a la verdad y separarnos de, no importa la situación. Anyhow, thank you for the word tonight, Pastor. Gracias, Pastor, por la palabra esta noche. Thank you for the word. Thank you. Gracias por la palabra. Anyway, God Amen. bless you all. Dios les bendiga a todos.